seguidores de la Fogata Grill. Hoy vamos a tener una receta que aprecian mucho aquí en Puerto Rico y es el arroz griego. Es una receta que se usa o se solicita mucho en los catering para las bodas, cumpleaños o actividades especiales que tienen las personas. Allá en la fogata hemos hecho también esta receta y esta es la que voy a presentar aquí y es sumamente sencilla. Tal vez en la casa las personas encuentran como algo costoso hacer esta receta porque empiezan a comprar los potes de consomé y los potes de crema de cebolla. Sin embargo, yo le pregunté a un compañero de trabajo, al compañero Gilberto Vélez, cuál era la receta de él, porque él hace catering. Y entendía yo que él no iba a estar con todas esas poterías y me dice, no, eso es sencillo. El agua en que se hierve el arroz va a ser con cubitos. Aquí yo tengo 1,5 cubos en polvo para 3 tazas de arroz. Aquí también tengo este producto aquí que es para la crema de cebolla. Viene seco. Vamos a utilizar una cebolla mediana por ahí. Vamos a utilizar bacon y opcional este es el toque mío en mis recetas. Cuando esté el arroz, pues le voy a echar lechuga picada. Así que vamos a proceder acá. Aquí tengo ya el agua hirviendo. Aquí tengo la cebolla. Meneamos. Mientras tanto, vamos encendiendo la otra olla donde vamos a poner el bacon a trabajar. Ya que está aquí, estamos haciendo el caldo para el pollo. Perdón, para el arroz griego. Caldo para el pollo. Caldo de res para el arroz griego. Al mismo también le vamos a echar salsa de soya. Baja como cucharita por ahí. Una cucharada y pico. Mira, esto es lo que le va a dar el color característico al arroz. Ya tenemos prácticamente, le damos 2 minutitos a esto y prácticamente ya tenemos el caldo para arroz. Sumamente sencillo. Ahora vamos a proceder. Aquí tengo 12 onzas de bacon, pero no se lo vamos a echar completo. La vamos a poner ahí a sofreír. Está bien picadito. Vamos a echarle como la mitad. Vamos a echarle bien, aquí habrían ya como 8 onzas. Como 8 onzas, me gusta mucho el bacon, así que zumbémoslos ahí. Dejémoslo, vamos a dejarlo ahí, que se haga bien hechecito el bacon. Cuando esté bien hechecito, lo vamos a retirar aparte. En la grasita que quede, salteamos la cebolla y luego metemos el caldo, el arroz y al final volvemos y le echamos ese bacon y ustedes verán cómo va a quedar eso. Aquí tenemos el bacon, mira cómo se ve. Ya está ready. Vamos a sacar este bacon de ahí, o tocino. Y esta misma grasita la vamos a utilizar para las habichuelitas y el arroz. Sacamos el bacon y reservamos aparte. Ahora le tiramos ahí la cebollita.
para que coja todo ese sabor de ahí del fondo. Ya esto está despidiendo olores, que la cebolla es algo único. Lo que es la cebolla y el ajo. Un baconcito ahí que... Aquí, como les dije, tenemos el caldo que hicimos con sobre y medio de cubito de res en polvo, con un sobre de crema de cebolla y como cuchara y media de salsa de soya sin o baja en sal. Lo probé y está en su punto, está en su punto. Aquí hay 3 tazas y media, había 3 tazas y media de agua para 3 de arroz. Como el agua está caliente, bajo un poco fuego mediano ahí y le sigo metiendo ese arroz, introduciendo ese arroz ahí, que se revuelva. Trabajando aquí prácticamente con una mano. Aquí lo tenemos. Mira qué bonito y todavía no tiene el caldo. Ahora le echamos ese caldo. Volvemos a subir el fuego y lo vamos a dejar hervir ahí hasta que seque. Miren qué bonito se ve ya. Dígame si no tiene un hermoso color. Cuando usted vaya a la fogata, que esté pendiente al menú por las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, porque nosotros antes de abrir decimos cuál es el menú que tenemos ese día. Entonces, no siempre tenemos arroz con gandules, pero no siempre el segundo arroz es el mismo. A veces es arroz manposteado, que también lo vamos a hacer aquí para que ustedes vean. Puede ser el arroz griego, podría ser arroz blanco con habichuelas rojas o blancas. Podría ser arroz con habichuelas blancas. Y el segundo arroz siempre variamos un poco. Así que usted esté pendiente a las redes sociales, a Instagram, a Facebook. Cuando nosotros abrimos los sábados a las 10:30 de la mañana, pues ya a eso de las 8 o las 9 ya por las redes está saliendo el menú. Tenemos el arroz aquí ya secando, ya secó. Le bajamos el fuego al mínimo. Meneamos bien. Son 3 tacitas de arroz, no es mucho, es una cantidad aquí para nosotros, pero con esas 3 tacitas comemos todos aquí. Ahí está. Mira el color, ese es el color que va a coger. Lo tapamos y le damos 20 minutos ahí. En 20 minutos volvemos, así que con la magia de la tecnología, esos 20 minutos, mira, ya pasaron. Y mírenlo. Pasaron los 20 minutos.
Mira que nuestro arroz griego, qué bonito está ya. Vamos a darle una meneadita, pero le echamos el bacon que teníamos ahí. También le vamos a echar, como yo dije, opcional, una lechuguita que yo tenía por ahí también. Lo apagamos porque ya lleva el tiempo. Apagamos el fuego. Y aquí tenemos nuestro arroz griego boricua, estilo La Fogata. Vamos a emplatarlo. Miren qué cosa preciosa. Vamos a emplatarlo a ver cómo se ve. Emplatado ya. Miren. Cositas que se pueden hacer en casa. Deliciosas. Déjame buscar una cucharita a ver cómo sabe. Mírenlo aquí. Súper delicioso. Y no lo he probado. El punto de sal quedó tremendo. Esto no quedó para nada salado. Consejo, la salsa de soya baja en sodio. Los cubitos también vienen bajos en sodio, aunque este no era el caso, pero ya me percaté que los cubitos se pueden comprar normales. Bacon ahí, que se lo echamos como ustedes vieron, le echamos el bacon a lo último. Para que mantenga su firmeza. Bueno, personas, seguidores de La Fogata, un placer estar con ustedes nuevamente. Denle like, compártenlo y pronto visítenos allí en La Fogata con el mejor cerdo saludable del área oeste.